Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué hago para sacar las piedras en la vesícula? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Estoy en una continuación del episodio anterior, donde había empezado a explicar qué son las piedras en la vesícula y cómo es que se forman en ese saquito que está al lado del hígado que se llama la vesícula. Las personas que tienen piedras en la vesícula, muchas veces, como no saben cómo sacarlas, como no saben cómo evitarlas, pues cometen los errores que causan las piedras y muchas veces tienen que cortárselas. La persona, de hecho, aunque le quiten las piedras en la vesícula y quitándole la vesícula completa, el cuerpo continúa en buena salud. O sea, no es una cosa así como que es para morirse ni nada de eso. Pero la escena ideal es que usted no lo tengan que dar un tajo, que no lo tengan que hacer cirugía ni que le quiten ningún pedazo de su cuerpo, ¿no? Porque si ese pedazo estaba ahí, si ese órgano estaba ahí, si esa pieza estaba ahí, es porque se necesita. Así que, básicamente, resumiendo, las piedras en la vesícula es causada por el exceso de carbohidratos. Cuando una persona come demasiados carbohidratos refinados, pan, harina, arroz, palta, dulce, chocolate, pues ese montón de carbohidratos hace que las piedras se formen en la vesícula. Eso se sabe y lo saben los médicos porque se ha descubierto que las personas que están en el hospital, que tienen que estar muchos meses en un hospital, que le ponen una solución intravenosa para alimentarlos, ¿verdad? Para sostenerle la nutrición, la solución intravenosa está compuesta de glucosa, que es azúcar, y a esas personas les sale piedra en la vesícula. O sea que si una persona pasa, por ejemplo, un mes en el hospital conectado a una inyección que le está poniendo glucosa, azúcar, le empiezan a salir piedras en la vesícula. O sea, por eso es que se sabe que definitivamente lo que causa las piedras en la vesícula es el exceso de carbohidratos, el exceso de azúcar. La razón por la cual eso pasa es porque si usted no está consumiendo suficientes proteínas, pues entonces la bilis no tiene por qué usarse y esa bilis misma es la que se pudre, se oxida y se vuelve piedras de calcio y oxalato que entonces luego se convierte y hay que estarle quitando la vesícula a la persona. Ahora, ¿qué puede hacer si usted sabe que tiene piedras en la vesícula? Bueno, hay una solución natural que yo he visto que funciona, pero usted siempre, si tiene duda, consulte con su médico, ¿ok? Para no meternos en problemas, fíjese. Hay una limpieza del hígado, se llama limpieza del hígado. La limpieza del hígado es una fórmula que creó una doctora que se llama Hulda Clark. Limpieza del hígado. Lo creó una doctora que se llama doctora Hulda Clark. Esta doctora, muy célebre ella, con un libro que se vende muchísimo en distintos países, desarrolló un sistema natural que limpia el hígado, pero además saca las piedras en la vesícula. Por ejemplo, yo tengo personas que han hecho la limpieza de la doctora Hulda Clark y le salen 500 piedras, 800 piedras, 1200 piedras. Es una cosa impresionante, impresionante. Porque cuando usted ve esas piedras flotan. Flotan porque contienen mucho colesterol y el colesterol flota, ¿no? Así que contienen como calcio y están duritas, pero flotan. Y son verdosas, igual que el color de la bilis. Entonces, si usted quiere saber dónde consigue la limpieza de la doctora Hulda Clark, la puede buscar en internet y la puede hacer. Hay un sitio donde la va a encontrar seguro, que nosotros en el sitio de internet nuestro, que es www.rebajar.com. Por ejemplo, acá en Puerto Rico nosotros no decimos adelgazar, decimos rebajar. Así que el sitio de nosotros es rebajar, ¿no? Si usted va a rebajar.com y busca bajo el tema de descubrimientos, y busca el tema de limpieza del hígado, va a encontrar y usted la puede imprimir. Se puede bajar la limpieza del hígado de ahí y la imprime. Eso utiliza aceite de oliva, jugo de toronja y lo que llaman saldiguera, que no es otra cosa que sulfato de magnesio. Así que entre esas tres cosas hay todo un sistema que está muy bien explicado ahí en esas instrucciones. Usted la puede usar y es gratis si la quiere. Así que eso es una solución. Yo he visto personas, por ejemplo, que se iban a operar de las piedras en la vesícula, hicieron la limpieza del hígado. Inclusive tengo una señora que está en el sistema Natural Slim bajando de peso hace unos años o adelgazando. Ella era enfermera y ella no quería operarse de la vesícula porque ella había estado trabajando en la sala de operaciones de un hospital cortando vesículas. Y ella no quería que le pasara a ella, pero tenía piedras en la vesícula. Hizo la limpieza del hígado, botó como 500 o 600 piedras de esas de la vesícula y no se tuvo que operar. Esto de hecho
muchas personas que tienen muchas piedras se recomienda cada 6 meses hacerlas. Anyway, ahí está la solución. Puede buscar en rebajar.com en el área de descubrimiento, limpieza del hígado y tiene una solución. Y esto se los comunico porque la verdad siempre triunfa.